Bienvenidos a un nuevo laboratorio. Hoy veremos Ley de Charles. Parte 1. Saber conocer. Primer concepto. Gas ideal. Es un gas teórico cuyas partículas son puntuales y se desplazan aleatoriamente sin interactuar entre sí. Segundo concepto. Proceso isobárico. Es un proceso donde la presión del gas permanece constante. Tercer concepto. Ley de Charles. Cuando la presión de un gas ideal se mantiene constante, el volumen será directamente proporcional a su temperatura. Parte 2. Saber hacer. Número 1. Objetivo. Demostrar el cumplimiento de la ley de Charles. Número 2. Procedimiento. Realizar tres procesos isobáricos, definiendo primeramente el volumen inicial y la temperatura inicial del gas y luego variar el valor de la temperatura del gas y examinar cómo varía su volumen. Ahora veamos cómo se realiza el experimento. Para la experiencia de hoy usaremos el simulador EducaPlus. Aquí tenemos un gas ideal encerrado en este recipiente que contiene marcas para poder medir el volumen del gas y un termómetro que medirá la temperatura del gas. Adicionalmente, existe una ayuda importante aquí. Un indicador de temperatura en Kelvin y volumen en centímetros cúbicos, que nos entregará los valores de temperatura y volumen del gas de forma más precisa. Lo que tenemos que hacer en este experimento es demostrar que se cumple la ley de Charles, que me indica que cuando la presión de un gas se mantiene constante, su volumen es directamente proporcional a su temperatura. Eso quiere decir que si su temperatura aumenta, su volumen también aumentará. Si su temperatura disminuye, su volumen también va a disminuir. Para demostrarlo, vamos a realizar 4 procesos isobáricos, en los cuales se partirá de un mismo punto, es decir, los 4 procesos isobáricos tendrán un mismo valor de temperatura inicial y volumen inicial, solo que tendrán distintos valores finales de volumen y temperatura. La temperatura inicial y el volumen inicial para los 4 procesos isobáricos que vamos a realizar será el que actualmente tiene el gas, es decir, 73.15 grados Kelvin de temperatura y 6.37 centímetros cúbicos de volumen. Comencemos con el primer proceso isobárico. Voy a calentar el gas hasta una temperatura de 103.15 Kelvin. Bien, ya comenzó el proceso isobárico, podemos ver cómo la temperatura aumenta y también el volumen. Ya finalizó. Ya se ha registrado también la temperatura final es de 103.15 Kelvin y el volumen final 8.99 centímetros cúbicos. Bien, ahí tenemos la temperatura inicial y final y el volumen inicial y final para este proceso isobárico. Vamos a apuntar estos datos, corresponden al proceso isobárico número 1. Ahora voy a volver a los valores iniciales de temperatura y volumen para poder iniciar el segundo proceso isobárico. Bien, ya me he registrado, he regresado a los valores iniciales de 73.15 Kelvin de temperatura y 6.67 centímetros cúbicos de volumen. Ahora voy a calentar el gas hasta una temperatura de 121.15 Kelvin. Bien, ya comenzó el proceso isobárico, podemos ver cómo la temperatura va incrementando y al mismo tiempo el volumen aumenta. Bien, ya ha finalizado este proceso, ya se ha registrado también la temperatura final 121.15 Kelvin y el volumen final 10.56 centímetros cúbicos. Apuntemos los 4 últimos valores que corresponden al proceso isobárico número 2. Vuelvo a los valores iniciales de temperatura y volumen para luego empezar el proceso isobárico número 3. Bien, ya me ha indicado que he regresado a los valores iniciales, 73.15 Kelvin de temperatura, 6.37 centímetros cúbicos de volumen. Ahora voy a calentar el gas hasta alcanzar una temperatura de 132.15 Kelvin. Bien, comenzó el proceso isobárico, ya la temperatura está incrementando progresivamente y podemos notar que al mismo tiempo el volumen va incrementando progresivamente. Bien, ya finalizó, ya se han registrado los valores finales. Temperatura final 132.15 Kelvin y volumen final 11.52 centímetros cúbicos. Apuntemos los 4 últimos valores que corresponden al proceso isobárico 3. Vuelvo a los valores iniciales de temperatura y volumen para comenzar con el proceso isobárico número 4. Bien, ya me está indicando que he regresado a los valores iniciales, 73.15 Kelvin de temperatura, 6.37 centímetros cúbicos de volumen. Ahora voy a calentar el gas hasta una temperatura de 166.15 Kelvin.
Bien, ya podemos ver cómo empieza a incrementar la temperatura del gas y al mismo tiempo el volumen. También se lo puede ver en esta gráfica, volumen versus temperatura, cómo incrementa el volumen de forma lineal con la temperatura. Ya hemos finalizado este proceso, tenemos los valores finales de 166.15 de temperatura en Kelvin y 14,48 centímetros cúbicos de volumen. Apuntemos los 4 últimos valores que corresponderían al proceso isobárico número 4. Todos estos valores los vamos a introducir en una tabla para tabularlos y analizarlos. Aquí les presento la tabla. Ya he introducido todos los valores que habíamos apuntado para los 4 procesos isobáricos. Aquí introduje el valor del volumen inicial en cada proceso, temperatura inicial en cada proceso, temperatura final en cada proceso y volumen final en cada proceso. A este volumen final le llamé volumen final experimental porque no fue obtenido mediante fórmula sino mediante el aparato de medición. A este otro volumen final le llamaré volumen final teórico porque será obtenido mediante fórmula, mediante la fórmula de la ley de Charles. Ya he encontrado los resultados pero fueron hallados previo cálculo. Lo que hice fue introducir los datos en la fórmula de la ley de Charles, que me indica que el volumen final es directamente proporcional a la temperatura final. Sería volumen final igual temperatura final por volumen inicial sobre temperatura inicial. Por ejemplo, para el primer proceso coloqué temperatura final 1. Para el primer proceso la temperatura final era de 103.15 grados Kelvin. Reemplacé. La temperatura inicial es 73.15 Kelvin y el volumen inicial 6.37 centímetros cúbicos. Colocando todo en la calculadora el resultado fue 8.98 centímetros cúbicos y ese resultado introduje en tabla. Lo mismo se hizo para los procesos restantes. El volumen final del segundo proceso isobárico fue de 10.55 centímetros cúbicos, el volumen final del tercer proceso isobárico fue de 11.51 centímetros cúbicos y el volumen final del cuarto proceso isobárico 14.47 centímetros cúbicos. Como podrás notar, la diferencia entre el volumen final obtenido mediante el aparato de medición y el volumen final obtenido mediante fórmula es prácticamente nulo. Concluimos en que, debido a que notamos que conforme aumentaba la temperatura, aumentaba el volumen, se comprobó que el volumen es directamente proporcional a la temperatura cuando la presión es constante, como lo dice la ley de Charles. Y debido a que la diferencia entre el volumen final obtenido de forma experimental con el aparato de medición y el volumen final obtenido teóricamente aplicando fórmula fue prácticamente nulo, confirmamos el cumplimiento de la ley de Charles. Parte 3. Saber ser. Ahora quiero enseñarte otra cosa. Si recuerdas, cuando éramos niños y papá y mamá nos pedían ayuda, respondíamos con el debido respeto y hacíamos lo que ellos nos pedían. Pero algo pasó que cuando crecimos y nos hicimos jóvenes, perdimos ese respeto que les teníamos. Porque ahora, cuando mamá dice, hija, ven a ayudarme aquí en la cocina, se escucha un, oh mamá, hágalo usted. O si papá dice, hijo, venga, le necesito, se escucha un, no papá, estoy ocupado. Oye, nos pasa, pero no está bien. Porque el hecho de haber crecido no nos da el derecho de alzarles la voz y faltarles así el respeto, ¿no crees? Ah, no, es que papá también me habló muy duro. Está bien, pero ten en cuenta que papá y mamá, al igual que nosotros, no son perfectos. También tienen sus errores, pero sus equivocaciones no nos dan el derecho de alzarles la voz. ¿Verdad? Recuerda, una buena persona nunca le alza la voz a sus padres. Siempre los trata con respeto. Sé una buena persona.